La fe, para muchos un refugio, pero ¿qué pasa cuando quienes deberían guiar y proteger se convierten en los verdugos? En este video vamos a revelar una verdad incómoda, los casos de pederastia dentro de la iglesia en Colombia. En el territorio colombiano, decenas de casos de abuso infantil han sido señalados dentro de la iglesia católica, pero pocos llegan a la justicia. Mientras algunos sacerdotes son denunciados, otros son protegidos y trasladados en silencio, dejando tras de sí un rastro de impunidad y víctimas olvidadas. Hoy desentrañaremos estos casos, hablaremos de las víctimas, los encubrimientos y lo que realmente está haciendo o no la iglesia y el Estado para enfrentar este problema. Suscríbete y quédate hasta el final, porque esta verdad no debe seguir oculta. Durante siglos, la iglesia ha sido vista como un símbolo de fe, moral y guía espiritual, pero detrás de su imagen imponente se esconde una verdad oscura: abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores de edad. Uno de los más recientes escándalos de pederastia en Colombia fue publicado por la BBC. La víctima es una mujer de Envigado, Antioquia, que hoy vive por fuera del país y que le contó al medio londinense cómo fue violada, embarazada y al parecer obligada a abortar por un sacerdote cuando ella era menor de edad. La iglesia de Santa Gertrudis en Envigado fue el lugar en el que, de acuerdo al testimonio entregado por Natalia Restrepo a la BBC de Londres, conoció al sacerdote siendo una pequeña acólita. De acuerdo al relato, el hombre abusó sexualmente, embarazó e hizo abortar a Natalia, quien para el año 2004, cuando habrían ocurrido los hechos, era una menor de apenas 14 años. En el artículo publicado por el medio londinense, la mujer, quien hoy reside en Chile y tiene 32 años, cuenta que tras una eucaristía fue llevada a un motel por el cura, donde abusó de ella. Lo que siguió es el recuerdo más asqueroso que tengo. Se quitó su pantalón, su camisa, me tiró a la cama. Así lo relató la mujer, víctima en uno de los escándalos más graves de pederastia de la iglesia colombiana. También contó cómo tuvo que abortar. Fuimos a una farmacia y en el mostrador vi cómo le pasó dinero al vendedor, que me entregó unas pastillas y me explicó cómo me las tenía que tomar. También me advirtió que me iba a dar un dolor fuerte. Natalia, quien hoy es madre de una hija, denunció, pero para la fiscalía y según la investigación de la BBC, el caso precluyó porque su denuncia fue tardía. En agosto del 2022, el arzobispo de Medellín hizo público el listado de 25 sacerdotes investigados por el Vaticano por escándalos de pederastia. El nombre del religioso que, según el artículo periodístico, abusó e hizo abortar a Natalia aparece entre los mencionados. Fuentes cercanas le aseguraron a Noticias Caracol que el proceso se encuentra en etapa de investigación, pero el religioso sigue oficiando como párroco de una iglesia en el nororiente de Medellín. Casos que se repiten una y otra vez, con un patrón inquietante: abusadores protegidos, víctimas silenciadas y una institución que, en lugar de actuar con transparencia, elige encubrir. Pero estos no son solo los casos que han salido a la luz. Se estima que muchas víctimas jamás denuncian, ya sea por miedo, presión social o porque la iglesia y sus aliados han logrado silenciarlos. Estos abusos no son actos espontáneos, sino parte de un patrón metódico. Los victimarios suelen acercarse a menores en situaciones vulnerables, niños de familias pobres, monaguillos, estudiantes de colegios religiosos. Se presentan como figuras de confianza, solo para luego aprovecharse de su poder y autoridad. Una vez ocurre el abuso, el silencio es impuesto. Las víctimas son amenazadas, ignoradas o incluso culpadas por lo sucedido. Mientras tanto, los sacerdotes acusados rara vez enfrentan la justicia. La fuente de información que sustenta este trabajo proviene de la Fiscalía General, que tiene un expediente con los nombres de los sacerdotes que han sido denunciados por abuso sexual a menores de edad en todo el país. Algunos de estos nombres los entregó la Arquidiócesis de Medellín. Hasta ahora, solo 3 sacerdotes han sido sentenciados por la justicia.
aunque el único caso conocido era el del pederasta Mario de Jesús Castrillón Restrepo, condenado a 100 meses de prisión por la justicia colombiana, y sin embargo absuelto por el derecho canónico. Aunque resulta increíble por la contundencia de sus crímenes, la Arquidiócesis de Medellín lo volvió a nombrar en un cargo oficial para trabajar en comunidad y con niños después de salir de la cárcel. Según el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, que le brindó su absolución, la Iglesia no encontró méritos para condenarlo y decidió promoverlo. Entonces vamos caso por caso. Ya que usted mencionó el caso del padre entonces Mario Castrillón, el padre Mario Castrillón, cosa juzgada, pero él sigue ejerciendo ahora en el poblado, en el tesoro. ¿Por qué? Él pagó su condena, es un sacerdote que pagó su condena. ¿De cuánto fue su condena, monseñor? No recuerdo exactamente, varios años. Pero un sacerdote que paga condena puede salir y seguir ejerciendo una parroquia, seguir exponiendo a los niños frente a una persona que ha cometido un delito de estos. Finalmente, para la investigación canónica no hubo elementos probatorios en este caso. Y en este momento es un capellán de un hospital, simplemente capellán de un hospital. ¿Y colabora con la parroquia ahí en el tesoro? A veces colabora con una Eucaristía. Ya, pero la justicia civil sí encontró méritos para condenarlo, entonces la canónica no, pero la civil sí. Sí, no siempre las investigaciones coinciden o las sentencias coinciden. O sea, para usted el padre Mario Castrillón es inocente. No tuvimos elementos probatorios y no hicimos sentencia. El caso de Mario de Jesús Castrillón Restrepo resultó llamativo y sintomático. Si no se conocían más procesos judiciales contra sacerdotes pederastas en Medellín, era porque la arquidiócesis había tenido la cautela de resolverlos sin informarle a las autoridades civiles. En algunos casos, pagando millonarias sumas de dinero a las víctimas y a sus familias. Según testimonios, tras la compra de esos silencios encubridores, los sacerdotes abusadores eran cambiados de parroquia e incluso sacados del país, lejos de cualquier posibilidad de verdad y justicia. El 21 de marzo de 2018 se publicó el primer hallazgo de estas investigaciones. 17 sacerdotes habían sido denunciados por pederastia y abuso sexual en la arquidiócesis de Medellín. Ese día se conocieron solo 9 nombres. La mayoría los confirmó el arzobispo de la ciudad. En la única entrevista que concedió y en la que después se comprobó, mintió sin sonrojo, fue el arzobispo de Brooklyn, Nueva York, Anthony Di Marcio, quien desenmascaró a Ricardo Tobón Restrepo y lo denunció ante las autoridades vaticanas por haberle recomendado al sacerdote Roberto Cadavid Arroyave en noviembre de 2012. Después de haber sido suspendido en febrero de ese mismo año por acusaciones de abuso sexual contra menores de edad en Colombia. Bueno, el padre Roberto Cadavid, ¿qué pasó con el padre Roberto Cadavid? Que después de denuncias de pederastia en la parroquia de Chiquinquirá, pasa a Santa Ana, allí también denuncias por pederastia, el padre termina en Estados Unidos. ¿Qué pasó con ese sacerdote? Es un caso en el que se presentó a la Santa Sede y se le dio la dimisión del estado clerical. O sea, ya no es sacerdote. Es un sacerdote, ni tiene ninguna vinculación con la arquidiócesis. Pero ¿por qué después de que sale por denuncias en Chiquinquirá lo nombran en Santa Ana, en Manrique? Bueno, eso no me correspondió a mí, fue el tiempo del arzobispo anterior. Yo cuando llegué lo encontré en Santa Ana y me vinieron con alguna información, inmediatamente puse el caso ante la Santa Sede y concluyó como le acabo de decir. ¿Pero no lo retiró de la parroquia sabiendo que era una parroquia con colegios y con niños expuestos? Sí, lo retiré de la parroquia y lo suspendí a cautela. Cuando llegó la información lo suspendí a cautela y se puso ante la Santa Sede la situación y terminó en esto. El arzobispo de Medellín no solo le ocultó esa información a su homólogo de Brooklyn, sino que además se atrevió a presentar a Cadavid como un sacerdote honorable, digno de confianza.
todo quedó en cartas, pero el arzobispo de Medellín dijo en audio que no sabía que el cura había trabajado en Estados Unidos. ¿Y cómo terminó en Estados Unidos? No sé por qué él está desvinculado de la arquidiócesis. Pero estuvo hasta junio de este año, hasta este verano en Estados Unidos. Uno imaginaría que tendría que haber tenido permiso en la arquidiócesis de Medellín, con la arquidiócesis de Brooklyn, o cómo fue ese caso entonces, o cómo es el proceso de un sacerdote que va. No, me imagino que usted lo tiene que autorizar. No, una persona que está desvinculada de la arquidiócesis o que está suspendida, como fue la primera etapa de él, procede en libertad como un ciudadano que actúa según lo que mejor le conviene. Ya. ¿Pero ustedes nunca se enteraron que él estaba en Brooklyn ejerciendo una parroquia? No supe eso. ¿Y si hubiera sabido cuál hubiera sido su actuar? Avisaría al obispo que él estaba suspendido y que estaba en un proceso. Tobón Restrepo también protegió al telepredicador Carlos Yepes, denunciado 3 veces por abusos sexuales contra menores de edad y suspendido por el mismísimo Papa Francisco. Estas historias no tienen eco en una arquidiócesis en las que el discurso contra las víctimas proviene justamente de sus más altos jerarcas. En marzo del 2017, el padre Juan Diego Ruiz, abogado de la arquidiócesis de Medellín y también denunciado por abusar sexualmente de un menor de edad, dijo en un programa de televisión: hay situaciones de denuncias de pederastia de muchachitos donde los padres inducen a los niños para esa actividad. En noviembre del 2019, en una reunión privada, el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo les dijo a sus sacerdotes: no es fácil crear caminos para atender adecuadamente a las víctimas, que a veces no dicen la verdad, que a veces quieren aprovecharse de la circunstancia, que a veces piden ayuda y después dicen que se les hizo mal con la ayuda que se les dio. Oficialmente, la Iglesia Católica en Colombia ha declarado su rechazo a estos actos. Sin embargo, en la práctica, pocas veces entregan a los culpables a la justicia. Por su parte, el Estado colombiano ha sido criticado por su pasividad ante estos delitos. Aunque hay leyes que sancionan el abuso infantil, en muchos casos los procesos se dilatan y los responsables terminan en libertad. A pesar de la impunidad, cada vez más víctimas están alzando la voz. Organizaciones, activistas y periodistas siguen investigando y denunciando estos crímenes. Este no es un ataque a la fe, ni a quienes encuentran en la iglesia un espacio de esperanza. Pero la religión no puede ser escudo para la impunidad. Es momento de que estos crímenes dejen de ser silenciados y que los responsables enfrenten la justicia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para más contenido.